Hoy la palabra que hemos escuchado nos propone un camino que se supone es la vida de aquellos que creen en Cristo, que aman al Señor, escuchan sus palabras y le siguen, y encuentran en su palabra y en la persona misma del Señor la plenitud de la vida. Y este es el camino del amor. Pero en medio de las circunstancias que hoy vivimos, casi que esta propuesta es ridícula. Casi que nos da risa. Porque si lo pensamos bien, se ha metido tanto en nuestros corazones una lógica de odio, de venganza, de indiferencia, de frivolidad, que casi que nos resbala, no nos dice nada esta llamada del Señor por su palabra al amor. Es cierto que las circunstancias que hoy vivimos, no solamente de injusticia social, de engaño, de violencia, de odio, también de enfermedad, de muerte a causa de esta pandemia, nos pone de frente a estas circunstancias en modo distinto al amor. Nos dividimos en bandos. Cada uno saca un cartel y proclama su verdad, lejos de hacer una auténtica reflexión y comprensión, fuera de apasionamientos, fuera de sensibilidades, sino de una manera más objetiva de las circunstancias que nos afectan, que vivimos, que vemos, y en las que evidentemente nuestros jóvenes y amigos muy cercanos a lo mejor están sumergidos en este momento. Hoy el Señor nos invita al amor, a un amor, no a un amor cualquiera, sino como Él nos ha amado. Y el testimonio del amor de Cristo difiere, va contracorriente con todo lo que hoy se propone como una salida, como una respuesta o como un estado de sociedad. Las circunstancias de hoy no cambiarán. Con la violencia y la verdad que cada uno defiende y proclama como cierto, las realidades de hoy no se transformarán si no volvemos a una conciencia auténtica de quiénes somos y delante de Dios encontrar el camino de la sabiduría, el camino auténtico de la verdad que nos permita bajarnos del empoderamiento en el que la sociedad y el mundo de hoy intenta subirnos de manera idealista, cuando en realidad otras son las circunstancias de desigualdad, de oprobio, otras son las realidades de bienestar y de una construcción social lejos de una auténtica familia, la familia humana. Nosotros los cristianos comprendemos que somos hermanos, o por lo menos en nuestra mente tenemos un concepto de un Dios que es Padre de todos
Y por lo tanto, siendo todos sus hijos, somos todos hermanos. Y que siendo hermanos, familia de Dios, estamos llamados a vivir y a construir esa familia, su reino. Y este reino es el reino del amor, de la caridad, de la misericordia, que se sustenta precisamente en el ejercicio de la verdad, de la justicia. Sin embargo, pues hemos recorrido caminos egoístas, indiferentes, cegados por la ambición, por el poder, por la gloria, por la vanidad, por el egoísmo, y dejando a nuestro paso al que se quede, al que no sea capaz de avanzar. Es más, si podemos pasar por encima del otro, mejor, más rápido llegamos y menos tenemos por qué preocuparnos. Y estas realidades y estas lógicas se han instalado en la construcción de país, en la construcción de sociedad, incluso hasta en la construcción de nuestras pequeñas comunidades y familias. Lejos realmente de entender que somos nada más, sin mirar la fe y la enseñanza de Cristo, somos la familia humana. Todos igualmente y profundamente en las mismas necesidades humanas. Y esta precariedad de nuestra humanidad debería hacernos más conscientes de la solidaridad a la que estamos llamados para construir juntos la nación, el pueblo que queremos, para construir juntos la sociedad que queremos o que necesitamos más que querer. Necesitamos, porque todos somos humanos, igualmente débiles, igualmente frágiles, sin embargo desiguales por el mundo que hemos construido nosotros mismos. Nosotros mismos somos fruto de nuestras malas decisiones, somos frutos de nuestra indiferencia, de nuestro egoísmo, somos fruto de nuestro silencio, somos fruto de nuestra incapacidad de construir, al menos con el gesto más pequeño de bondad, de caridad, de amor, el mundo mejor que anhelamos, el mundo mejor que queremos y que no tenemos, evidentemente. La sensatez que alcanza el hombre, que busca en el Señor la sabiduría, dice la Escritura, es tan resplandeciente como un amanecer, tan gloriosa como un amanecer. La capacidad de sabiduría del corazón humano que busca en el Señor su consejo, que busca en el Señor su referencia, es tan alta como las nubes del cielo, tan gloriosa como un amanecer, dice la Escritura. Dice el Señor, el pueblo que hace de Dios su Señor brillará en medio de las demás naciones por su sabiduría, por su justicia, por su prosperidad. ¿Y qué hacemos? Entre más lejos esté Dios del contexto social, político, de nuestras escuelas, de nuestra educación, de nuestras palabras y de nuestro lenguaje, mejor. Porque tener a Dios en nuestros labios y en nuestro corazón nos hace menos incluyentes, nos hace aparentemente peores seres humanos, incapaces de comprender las diferencias del otro, incapaces de comprender la diversidad de nuestros caracteres, de nuestro ser, de nuestras identidades, cuando realmente
Es en la palabra de Dios, es en su boca, en su sabiduría, donde escuchamos precisamente el llamado a la vida, al amor, a la caridad, a la compasión, al valor de la vida, al respeto de la vida, al valor sagrado e infinito y divino que tiene la vida humana y por lo tanto la dignidad de cada uno de nosotros. La palabra que hoy hemos escuchado no es más que la invitación a que al menos nosotros, los que venimos al encuentro del Señor porque creemos y confiamos en Él, seamos como una semilla que se esparce y que allá en el lugar donde vive, donde trabaja, comience a irradiar esa certeza del amor, esa convicción y propósito de la vida en el amor, que aprende de su Señor, que aprende de su Dios, que aprende de su Maestro. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos muestra nos muestra la situación de un evangelio que comienza a expandirse a nuevos pueblos, y estos nuevos pueblos eran gentiles, paganos, adoradores de otros dioses y con otras costumbres, lejos del mensaje cristiano que comprende a un solo Dios, Padre de todos, y que por medio de su Hijo nos ha amado hasta el extremo y nos ha alcanzado por el Señor Jesús la vida y la salvación eternas, la vida que continúa en Dios de una manera nueva después de nuestra existencia para este mundo, abriéndonos a una esperanza y a una dimensión de la vida que no se queda en lo terreno, que no se queda en las cosas de este mundo, y por lo tanto se construye y se edifica en visión hacia esa meta, comprendiendo que el paso por este mundo es pasajero y efímero, y por lo tanto no tiene sentido las vanidades y los afanes egoístas y de poder y de tener en este mundo, cuando nuestra vida alcanzará su plenitud más allá de esta dimensión terrena y mortal. Por eso no tiene sentido para el cristiano la violencia, ni el odio, ni la codicia, ni la avaricia, sino el sentido de la vida para el cristiano es la donación, es el ofrecimiento, el compartir, el perdón, la unidad, porque es lo único que alimentará y edificará ese tesoro de la vida cuando termine nuestra existencia para este mundo. ¿Qué sucede en este momento cuando el evangelio comienza a extenderse? Habiendo nacido en la cuna judía, la experiencia de Cristo, el seguimiento del Señor, comienza a haber una contradicción. Pero ¿cómo estos pueden ser parte de la alianza de Dios, recibir su salvación, si no se han circuncidado, un signo de la antigua alianza del pueblo judío? ¿Cómo pueden esos recibir el bautismo? ¿Cómo puede el Señor darles a aquellos el don de su Espíritu Santo? Y sin embargo el Señor les muestra a los apóstoles, es así. La llamada al amor es universal, es una ley que está escrita en el corazón de todos, es lo que nos hace ser verdaderamente humanos. Esos ideales fratricidas de libertad, de justicia, no son las cualidades de nuestra humanidad. La libertad, la justicia y la verdad se construyen en la verdadera esencia de la humanidad, que es el amor. Hemos sido constituidos y nuestro propósito es ese, el amor. Si no hay amor,
en lo que hacemos, si no hay amor en lo que construimos, si no hay amor al despertar cada mañana, si no hay amor en nuestra vida, si no hay amor a quienes nos rodean, a quienes comparten la vida con nosotros, pues la vida no tendría sentido jamás. ¿Cuántas personas se quitan la vida precisamente porque sienten que ya no hay amor? Ni siquiera es de ellos para sí mismos, ni siquiera es amor propio. Cuando se llega a ese punto, se llega al sinsentido de la vida. ¿Para qué vivir? Y hoy el Señor, al hablarnos del amor, desde la primera lectura hasta el Evangelio, nos dice: Dios es el amor. El amor es Dios. Por eso quien ama actúa con sabiduría, con bondad, con justicia, con caridad, con misericordia. Quien ama ofrece, se sacrifica, da, se dona. Quien ama descubre que la vida no es para este mundo, que trasciende, que va más allá. Porque el amor mismo, dice el apóstol en la Escritura, permanecerá después de la muerte. Es lo único que permanecerá. Ni siquiera la esperanza ni la fe, porque una vez habiendo terminada nuestra existencia para este mundo, ya contemplaremos lo que nuestra fe espera. Pero el amor continúa ese vínculo que nos une unos a otros, y de manera especial con el Señor no morirá jamás. Por eso el papá que ama su hogar, su esposa, su familia, sus hijos, se ofrece, se dona, se sacrifica, se esfuerza. Tiene sentido el sacrificio de cada día. Lo mismo la esposa que ama a su esposo, que ama a sus hijos, que ama a su hogar, se sacrifica, se dona, enseña, acaricia, comprende. Si aprendiéramos desde niños en nuestro hogar esta verdad y este camino, este ejercicio de la vida del amor, cuando crecieran y ocuparan su lugar en medio de la sociedad, ejerciendo el rol y el papel específico a su vocación, en el lugar donde pudieron alcanzar en la construcción de sociedad, si amaran y aprendieran el sentido del amor auténtico, fijando siempre su mirada en el Señor, les dolería la injusticia, les dolería la corrupción, el engaño, el despilfarro, les dolería cada acto de injusticia, de egoísmo, de codicia, de avaricia, de insensibilidad ante la muerte. Les dolería cada gesto, cada acto de violencia, de odio, de muerte. Hoy tenemos seres humanos cada vez más insensibles, más fríos, indiferentes, indolentes. ¿Por qué? Porque el mundo nos ha movido a establecernos en una lógica en donde el único que importa soy yo y nada más que yo.
Por eso compra esto, por eso ten esto, sé el primero en comprar esto, en tener esto, vive mejor que el otro. Y ahí vamos, todos, como borregos dirían en México, arrastrados ideológicamente por las nuevas tecnologías, lejos de servirse realmente de todos estos instrumentos para la verdad, para el amor. ¿Qué sucede en la primera lectura? Disciernen, no se dividen. Y ahora estos que son paganos y gentiles no deberían pertenecer a nosotros. No, ¿qué hace Pedro? Discernir. ¿Se puede negar el agua del bautismo a los que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros? Es que estamos viendo que ellos también están teniendo una experiencia de Dios. No solamente porque alaban y hablan en lenguas, no, sino porque son capaces de transformar la vida y convertirla en un regalo para el otro. ¿No ponían todo en común? Los apóstoles, nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, vendían todo lo que tenían, lo ponían a los pies de los apóstoles, y el que tuviera necesidad de ahí podía ayudarse. Ese sentido de colaboración, de ayuda. Lejos del extremo, ¿no? Porque no somos capaces de encontrar el equilibrio que hacen discernir, y todos en el nombre de Cristo se bautizan y viven la alegría de esa buena noticia del Dios que es amor. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, dice Juan. Y el amor consiste no en que nosotros amemos primero. El amor consiste en una iniciativa de Dios que nació de Él, que proviene de Él. El amor tiene su origen en Él. Somos fruto de ese amor. Nuestra vida es fruto de ese amor. Por lo tanto, la vida alcanza su plenitud en el ejercicio y en la dinámica de ese amor en nosotros. Pero lejos, aislándonos, apartándonos de esa fuente, nuestra vida no sirve para nada. No somos más que escorias, no somos más que instrumento del mal. Nos volvemos fríos, egoístas, violentos, mentirosos, embusteros. Nos dejamos arrastrar por nuestros vicios, por nuestras pasiones. Nos volvemos una miseria humana, y volvemos miseria humana a la vida a nuestro alrededor. Esa es la radiografía del pueblo que hemos construido, del poder que hemos otorgado al mirarnos a nosotros mismos y embelezarnos con nosotros de una manera tan egoísta. El amor se aprende cuando el niño ve en sus padres el esfuerzo por trabajar juntos, por comprenderse, por perdonarse, por alcanzar la comprensión, la armonía en medio, claro está, de las diferencias de nuestros pensamientos, de nuestros genios. El amor se aprende allá en casa. Y si no aprendí a amar, no conozco el amor, ¿cómo puedo sustentar un hogar, una familia, una casa, unos hijos, la formación de nuevas personas, de corazones, de mentes
que van creciendo si no tengo nada que dar de ese amor? Si lo que hago es arruinarlo todo, destruirlo todo, echarlo todo por la borda, con mi indiferencia, con mi rabia, con mi ira, con mi incapacidad de reflexionar y de ir hacia adentro, de hacer una introspección de quién soy, de mis actos, de mis injusticias, para poder ser nuevo y recapacitar y encontrar en la voluntad y en la libertad auténtica la posibilidad de una vida nueva en mí y para quienes comparten la vida conmigo. El Señor hizo lo que tenía que hacer. Vino a nosotros, nos mostró el camino, nos rescató de la condena eterna de la muerte, de una vida, ahora sí, nada más para este mundo y sin Dios. Que no importara qué pasaba después de la muerte, porque al final de cuentas, lo único que encontraríamos sería muerte e inexistencia. Y el Señor vino y nos abrió una esperanza de hallar en Él una vida eterna, que alcance su plenitud y su dicha, su alegría y su paz en Dios, a quien nos enseñó llamarlo Padre, a quien nos enseñó mostrándolo en sus gestos de compasión, de fuerza y de poder, pero de ternura y de caridad y de misericordia, para que entendiéramos quiénes somos en verdad y para qué estamos llamados a esta vida. Él hizo lo que tenía que hacer. Nosotros nos corresponde ahora seguir o no ese camino que nos abrió, creer o no en sus palabras, vivir una religión nada más de ilusiones o de apaciguamientos del corazón, digo yo, de como pañitos a nuestra conciencia, o realmente una experiencia auténtica de la vida, un nuevo modo de vivir y de ser y de estar en este mundo, con nuestra mirada puesta en el Señor. Pidamos a Dios que Él nos ayude a lo que nos dice hoy en el Evangelio: permanezcan en mi amor. No se salgan de ahí. No intenten hacer caminos y piruetas solos. Les invito a que vivan en mí. Háganme parte de la vida. En sus sueños, en sus ilusiones, cuenten conmigo, invóquenme, escúchenme, déjenme caminar con ustedes. Dice el Señor, para que mi alegría esté en ustedes y así vivan plenamente la vida. Disfruten de una alegría plena. La vida no dejará de ser dura en este mundo. Este mundo es precario. Es el reino de la muerte. Aquí todo, aunque florece y reverdece, se muere y se marchita, se pudre. Es el ciclo de la vida de este mundo. De manera que la vida en algún momento será difícil. Pero si permanecen en mi amor, yo viviré en ustedes y ustedes vivirán en mí. A ver, hagámoslo de manera ilustrativa en nuestra mente, en nuestra creatividad. Si yo vivo en Dios, es como si yo me pongo estas vestiduras. Hagamos que estas vestiduras son Dios y me meto ahí. Si estoy revestido de Dios, si mi humanidad precaria, frágil, débil, insensata, apasionada, vive y está revestida de aquel que es sabiduría, que es fuerza, que es poder, que es creador, que es Dios, que todo lo puede, que es amor infinito, que es ternura, que es misericordia, entonces ¿de qué soy capaz? A eso es lo que nos invita el Señor cuando nos dice: permanezcan en mí. Ustedes son como una rama
pegada al tallo. Yo soy el tallo. Si se desprenden, no sirven para nada. Serán una rama seca que para lo único que sirven es para rejuntarla con las demás secas y quemarlas. ¿Y cómo permanecemos? ¿Cómo me pongo yo esas vestiduras de Dios para vivir en Él y que Él viva en mí? Hagan lo que les he mandado. Hagan lo que les he enseñado. Hagan lo que les he dicho. Escuchen mi palabra. Encontrarán en ella espíritu, vida, verdad, sabiduría, fuerza de Dios, espíritu de Dios. No quise llamarlo mandamientos porque nos choca, nos resbala que nos hablen de mandatos. Yo siempre intento insinuarles que el mandamiento de Dios no es más que un consejo suyo. No es más que una enseñanza, como cuando alguien nos enseñó cuando éramos niños a dibujar un patico haciendo el 2. Así son los mandamientos de Dios. Es una enseñanza en el amor. Así permaneceremos en Él. Él nos ayude a hacer realidad este propósito. No nos desborde las realidades a nuestro alrededor, no nos quiten la paz ni la esperanza, tampoco nos dejemos arrastrar. Seamos aquellos que somos capaces de discernir con sabiduría, de construir en Dios un mundo mejor. De aquellos que entendemos que Dios no nos enajena, como se dice, como dicen las filosofías ateístas. No, Dios no nos reduce a un rincón allá aplastados, amarrados, encadenados, con una camisa de fuerza, jamás. No sientas que porque eres diferente, que porque vives la vida de una manera distinta, porque tienes la apreciación y la percepción de la vida de una manera distinta, Dios te rechaza, Dios te excluye, o Dios te impide que realmente existas, que te desarrolles y crezcas. Jamás, eso es mentira. Lo decía hoy la palabra misma. Dios no hace acepciones de personas. Dios no nos excluye. Dios no nos arruina. ¿Cuánta gente vive convencida que para qué se casan? Eso no se casen. Se casan y va a destruir el hogar que ha logrado construir durante tantos años. Como si Dios fuera un Dios maquiavélico, arruina vidas. Jamás. No, que poco conocemos a Dios. Es lo que dice el apóstol Juan. No conoce a Dios porque no ama sinceramente. Y el amor nos compromete. El amor nos invita a darlo todo por aquello a lo que me decidí. Ese es el amor, que persevera hasta el final en su propósito de vida, de entrega, de donación, como lo hizo el Señor hasta la cruz, sin renunciar. ¿Cuál fue el fruto de ese camino? La vida, la gloria de Dios. El Señor nos ayude, nos permita el Señor ser constructores desde el gesto más simple. No nos preocupemos, no vamos a ser los caudillos y los nuevos
libertadores y los nuevos gestores de una nueva historia, no. No vamos a salir en primera plana de un periódico, no nos van a hacer un meme, no vamos a salir en un muro de una red social. Pero cada gesto de entrega, de sacrificio por tu esposa, por tu esposo, por tus hijos, por tu trabajo, por tus empleados, por tus amigos, por tu vecino, renovará el mundo. La fe se transmitió así, por irradiación. Un gesto de bondad contagia, un gesto de amor ilumina y transmite, se contagia, se irradia. Nos hace pensar que podemos ser mejores, que podemos cambiar la historia y la vida. Que así sea. Elevemos juntos una plegaria al Señor por nuestro país, por las cosas que hoy estamos viviendo, por las necesidades de tantas personas y familias, por las realidades de injusticia que ciertamente vive nuestra sociedad, que agobia a millones de personas. Pidamos a Dios que nos ayude a encontrar el camino auténtico de la verdad, de la justicia, de la caridad y del amor. Desde quien está al frente de una nación hasta el niño que sentado en un aula o frente a sus cuadernos estudia y aprende, o hasta aquel que labra la tierra, a veces sin posibilidad de estudiar. Pidamos a Dios que nos ayude a encontrar ese camino de verdad, de la justicia, que comprendamos cuáles son las rutas que debemos seguir para ir transformando la historia de nuestro país, de nuestras familias, de nuestros hogares, de nuestras sociedades. Que nos enseñe el auténtico camino para que cualquiera de nosotros que ejerza el poder lo haga bien, con la mirada puesta en el Señor, con su consejo, con su sabiduría. Pidamos a Dios que construya una nueva historia, que regenere, nos haga volver a nacer como familia humana, que viva el Señor en medio de nosotros, que nos muestre su camino. Y este camino comienza en nuestro hogar. Allí tantas cosas tienen que cambiar, tienen que renovarse, tenemos que aprender. Pidamos la ayuda y el auxilio del Señor. La bendición de Dios también en nuestras necesidades, para que nos asista el Señor de todas las maneras posibles en los momentos que hoy vivimos. Hablemos con el Señor.
Recibe, Padre eterno, nuestra oración. Somos tan pequeños e insignificantes, pero haz de nuestra oración, Señor, una obra gigante. Que la súplica del amor que hoy nace en nuestro corazón para volver a ser hombres y mujeres nuevos, una sociedad nueva que crea en ti, que encuentra en ti el camino, la verdad y la vida, se hagan realidad, porque creemos. Bendice nuestra nación, bendice a quienes están en las calles, autoridades y marchantes, sus familias, sus hogares, sus seres queridos, la integridad de sus vidas, su salud, su trabajo. Bendícenos, Señor, a quienes ejercen el poder y la autoridad, el gobierno, los caminos y los destinos de una nación como esta. Bendícenos, Padre, bendice nuestra tierra, bendice nuestro suelo, bendice nuestras casas, nuestras familias, el amor de nuestro hogar, a veces tan imperfecto, tan quebrado, pero reconstruye, Señor, en nosotros la vida, el amor, la esperanza. Permítenos en la fe transformar las realidades a nuestro alrededor. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos, Padre, por tu amado Hijo Jesucristo, Señor resucitado. Que su triunfo sea nuestro triunfo sobre la muerte y el pecado. Por Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.